radioanita.cl. radioanita.cl y el Departamento de Comunicaciones del Distrito El Carbón se complace en presentar Crónicas de Esperanza, programa conversatorio junto a Alejandro Roa y sus invitados. Crónicas de Esperanza. Sean bienvenidos. Buenas noches, queridos hermanos. Una gran bendición de poder estar de nuevo en las pantallas de nuestra plataforma del Distrito del Carbón y también por radioanita.cl. Hoy día tenemos un programa especial. Bueno, le hemos denominado la palabra fuente de sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a conversar y vamos a escudriñar la palabra, sobre todo en este programa especial sobre las elecciones que tenemos este fin de semana, ¿cierto? Ya siendo las 22:20, estamos comenzando nuestro programa, pero sin antes de aquello vamos a leer una porción de la palabra del Señor, tan importante para nuestras vidas. Mire, la lectura va a estar en Primera de Timoteo en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, para que ahí lo pueda apuntar, si quiere después usted lo estudia a profundidad, pero es una porción de la palabra muy contingente, muy ad hoc a lo que vamos a conversar en esta noche. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Precioso mensaje, preciosa porción de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, hemos dado lectura del versículo 1 al versículo 4. Hoy día tenemos dos grandes invitados, y yo lo hacía por ahí un comentario sobre cuando se hacía la publicidad, dos invitados de lujo, dos invitados, ¿cierto?, que nos van a instruir, vamos a analizar, vamos a entrar en la profundidad de lo que es la postura del Evangelio, lo que nos dice la palabra, sobre todo para estos procesos eleccionarios, qué porción o qué posición tiene la iglesia frente a estos dos temas. Pero antes de ello quiero saludar en las pantallas al hermano Mario Contreras, que él es nuestro director de Debates en el Distrito del Carbón, y también a Alejandro Silva. Una bendición de poder tener a Alejandro, mucho tiempo que no nos veíamos y estaba en pantalla. Mario, ¿cómo estás? Hola, estimado hermano Alejandro, gusto saludarte a ti, a los hermanos que hacen posible este programa, los que están detrás de cámara, nuestro hermano Robinson, nuestro hermano Gustavo también, y agradecer al Señor por estar saliendo a través de esta plataforma de redes sociales y también por radioanita.cl. Saludar a todos los que nos están viendo en este momento y todos los que se están conectando a esta plataforma. También saludar a nuestro estimado hermano Alejandro Silva, saludarle con cariño, estimado hermano. Agradecer al Señor esta oportunidad porque son espacios únicos que el Señor nos brinda, y sobre todo en este tiempo y en estos eventos que la Iglesia es decidora según las Sagradas Escrituras. Amén. Y a mí me da, pero me pongo nervioso en este sentido. ¿Por qué? Porque Alejandro yo lo conozco de muy chiquitito, de muy pequeño, como Dios también trabajaba en su vida cuando le tocaba de poder participar en la escuela bíblica, cuando le tocaba de poder cantar en el templo de Rubén Caro. Alejandro ya es grandote, ya tiene su profesión, Alejandro es abogado y lo tenemos en nuestras pantallas. Corre por esa sangre del Ejército Evangélico de Chile. Principalmente un hombre cristiano. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hermano Alejandro. Me complica decirle hermano porque estoy tan acostumbrado a decirle tío, que estamos una generación de decirle el tío Alejandro, pero me disculpo si se escucha así. No, Un Alejandro, abrazo, bendición. amado, hermano Mario, hermano Robinson.
sí, para mí es una honra poder estar acá en esta plataforma. Siempre lo he dicho, para mí el Ejército Evangélico de Chile es una iglesia que amamos mucho, es donde nosotros el Padre nos formó y los fundamentos los tenemos, pero en la genética. Así que para mí es una honra y poder también aportar un poco en atención a lo que uno trabaja, a la profesión que uno desempeña en la esfera secular. Para mí es una bendición poder estar en esta plataforma, hermano Alejandro. Sí. Me quiero permitir, con el permiso de Mario, permitir un poquito de conversar con Alejandro. ¿En qué estás, Alejandro? ¿Cómo está desarrollando tu ministerio? Bueno, tú vienes de una familia, la familia Silva, que viene de la iglesia de los Carreras. Tu padre pertenece a Rubén Caro, hermano Pedro, que le mandamos muchas bendiciones y un gran cariño para él. Me gustaría que tuviéramos unos minutitos para que usted nos contara, ¿cierto?, cómo se ha desarrollado también el trabajo dentro del Evangelio, dentro de la obra de Dios. Sí, bueno, sí soy hijo de Pedro II Silva Alarcón. Intento ser la mitad de lo que es mi padre, de verdad. Sí. Mi padre es una persona fiel, excepcional, junto a mi madre, que les envío un abrazo. Actualmente sí, trabajando, predicando en muchos lugares, por la gracia de Dios, estando en algunas naciones, predicando el Evangelio, también haciendo iglesia, trabajando con la iglesia de Brasil, LAR, Lugar de Amor y Restauración, predicando en la televisión y en algunos lugares, pero bien, gracias a Dios, y desde el punto de vista secular también trabajando como abogado. Bueno, yo me dedico al área laboral y al derecho corporativo. Actualmente fui investido hace 2 años en mi calidad de abogado. Tengo un diplomado en Derecho Laboral y Derecho del Trabajo y actualmente candidato a magíster de Derecho a la Empresa de la Universidad del Desarrollo. Así que estamos trabajando un poco en asesorar empresas en la región y trabajar también en la defensa de los trabajadores. Tenemos varios juicios que nos respaldan, hemos tenido resultados bastante positivos en esta materia. Y bueno, lo que más nos apasiona, dentro de todo, para mí es un poco complicado. Esta es la primera reunión que yo estoy en calidad de abogado porque siempre sale el predicador que uno carga adentro. Entonces, voy a tratar de comportarme como abogado en toda en toda esta sección. Pero sí, bien, gracias a Dios, y ha sido una honra. También quiero mandar un saludo muy especial a los pastor Jorge, a la pastora Erika, que pastorean a mis padres, que ha sido una bendición completa, y también a todos los pastores y a todas las congregaciones del Ejército Evangélico de Chile. Muchas gracias. Obviamente hacemos extensivo también ese saludo hacia todo el cuerpo pastoral, especialmente, ¿cierto?, a nuestros hermanos que están en la plataforma, que ya son bastantes los que están conectándose. Si tiene alguna consulta, obviamente la pueden hacer llegar para que nuestros hermanos también podamos analizarla. Vamos a comenzar por la parte primero por la parte legal, la parte que obviamente es secular, lo que nos rige. Alejandro, ¿cómo es la ley? ¿En qué consiste la ley que tiene que ver con las elecciones, que ordena y obviamente da las instrucciones sobre las elecciones? Bueno, primeramente tenemos que, siempre cuando hablamos acerca de la ley, tenemos una jerarquía constitucional, ¿ya? El artículo 15 de nuestra Constitución habla acerca de las votaciones populares y el sufragio personal, y que toda esta normativa va a estar de alguna manera explicada bajo una ley orgánica constitucional, que es nuestra ley base, que es la ley 18.700, que es la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, en donde señala, voy a tratar de hablar lo menos abogado posible para que la gente pueda entender. Habla de la hoja de ruta en virtud de la cual tanto los organismos públicos como los candidatos y la ciudadanía tienen que trabajar y ampararse. Sin perjuicio de ello, hubo una modificación bastante importante del cuerpo legal, que es la ley 21.963, que modificó ciertos cuerpos legales para perfeccionar el sistema electoral y realizar elecciones municipales en este año 2024. Como ustedes bien saben, hoy día las elecciones se realizan y se practican el día sábado y el día domingo. Y ahí se pueden originar varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién puede votar? ¿Quién no debe votar? ¿Cómo yo me puedo excusar? Hay varias preguntas que se pueden ir con por quién se vota. Hay varias preguntas que se pueden ir respondiendo a medida de este programa. Pero esas son las normas básicas hoy día que rigen y regulan las votaciones populares que hoy día estamos siendo objeto en nuestra nación. Sí. Y Alejandro, ¿quiénes están en el derecho o en el deber de votar y quién no? Para poder quedar claro en esta parte, sobre todo porque a veces recibo algunas consultas de que hasta una cierta edad es obligatorio, y algunos hermanos, sobre todo los de la tercera edad, quedan exentos a esto, a la obligatoriedad. Me gustaría que nos explicara esa parte.
Bueno, primeramente hay que distinguir que todos los chilenos nosotros tenemos un conjunto de derechos y también un conjunto de deberes. Y aquí tenemos un derecho a sufragar, que normalmente se conoce coloquialmente como el derecho a voto, ya que es una manifestación de la voluntad política en términos simples que cada ciudadano tiene de elegir a sus candidatos, ya en términos muy simples. Ahora, ¿quién puede votar? Por regla general, en virtud de la ley 18.700, dice que todos los chilenos y extranjeros que tengan cumplidos los 18 años de edad están obligados a votar y que se encuentren inscritos en un padrón electoral, ¿ya? Eso es por regla general. No Ya. obstante a ello, también hay casos de extranjeros que si se encuentran avecindados viviendo 5 años en el territorio nacional, también pueden manifestar este derecho a sufragio y también aquellos que han sido nacionalizados por gracia o hijos de chilenos que lleven más de un año viviendo en Chile. Entonces, en términos simples, esas son las personas que hoy día tienen el derecho y la obligación de poder votar, porque hoy día el voto es obligatorio. Ya. Y ahora, ¿cómo se puede ver las personas que por ese motivo no pueden votar? ¿Y qué contempla eso? O sea, ¿qué sería impedimento para no poder emitir el sufragio? Claro, bueno, hay un dicho jurídico que nadie está obligado a lo imposible, ¿ya? Un adagio jurídico. Ya. Primeramente, la persona que se encuentra enfermo, que tenga justificativo médico, ¿ya? Número dos, una persona que se encuentre ausentada del país o se encuentre 200 kilómetros lejos del local de votación. Número tres, aquellas personas que tengan que desarrollar funciones en atención a la votación popular, ¿ya? Y número cuatro, aquellas personas que se encuentren con un impedimento grave. Este impedimento puede ser un impedimento físico o puede ser un impedimento psíquico. Y ahí se Ya. pueden entablar en este caso, se pueden incorporar a aquellas personas que hoy día están enfermos, los abuelitos, personas que están postradas, que efectivamente se encuentran con un impedimento. ¿Dónde está la gracia aquí? Que cada una de las personas que sean objeto de una excusa o estén impedidos de realizar o manifestar el derecho a sufragio, tienen que dejar una constancia en Carabinero y esta constancia tiene que estar con un comprobante. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando usted no concurre a votar, usted va a ser citado por el juzgado de policía local, es decir, el juez lo va a llamar y le va a decir, don Alejandro, don Mario, ¿usted por qué no llegó a votar? Y usted ahí efectivamente tiene que acreditar con el documento que le entrega Carabineros de Chile para que usted no sea objeto de la multa que va a dictar el juez de policía local a beneficio municipal. Ya. O sea, ese comprobante que yo haga un carabinero para no poder votar porque tengo un impedimento, si hay alguna enfermedad tendrá que a lo mejor ser con un certificado médico, yo creo. Ese Exactamente. sirve para poder presentarlo a posterior, ¿cierto? Cuando sea citado del juzgado de policía local. No es que yo vaya a hacer la constancia y quedo automáticamente eximido, ya se terminó el trámite. No, esto es un papel que me sirve para poder presentar después. Hay que distinguir. Primeramente, va a depender del perfil de la persona que le tome la declaración, porque puede que un funcionario de Carabineros diga, estoy enfermo, preséntame el certificado. No obstante, uno puede solicitar en ese escenario, puede solicitar la excusa, pero posteriormente uno va a tener que acreditarlo en el juzgado de policía local. ¿Y cómo lo tengo que acreditar? Con el certificado médico respectivo en el evento que la persona esté enferma. ¿Ya? Ya. En el caso de las personas que se encuentren a 200 kilómetros lejos del lugar de votación, es decir, yo tengo que votar en Coronel y estoy en Viña del Mar, efectivamente, con la constancia que yo voy a realizar en Carabineros de Chile ya está acreditado, no tengo que acompañar ningún otro tipo de medio de prueba a la hora o en el evento que sea citado por el juzgado de policía local de Coronel en este caso. Sí, está muy claro. Alejandro, ¿en qué consiste la votación? ¿Por qué se está votando ahora? Por lo que entiendo yo, hay 2 días, que bueno, tú lo vas a explicar ahí, 2 días para poder darle este plazo, ¿cierto? Para que uno vaya a sufragar. Pero ¿qué es lo que uno vota en esta elección del fin de semana? Bueno, en esta elección votamos por alcaldes, por concejales municipales, por gobernadores y por consejeros regionales. O sea, tendríamos que recibir 4 papeletas. Exactamente. Ahí deberíamos, ahí hay que determinar por quién vota, ya que el voto es personal, de eso no me voy a referir. Sí. Pero sí, la ley 21.693, que es una ley que acompaña a la ley 18.700, hizo algo bastante particular porque actualmente tenemos más de 15 millones de personas que están habilitadas para sufragar. Entonces, como son tantos, ¿qué hizo esta ley? Dividió el derecho, en este caso, a poder manifestar el sufragio
en el día 26 y el día 27 de octubre, ¿ya? ¿Dónde está el tema? La gente no, la idea es que no vaya o no concurra al local de votación el día sábado y el día domingo, es decir, elegir un día y ese día poder ir a manifestar ese derecho a sufragio en virtud de la cantidad de población que hoy día va a manifestar este derecho. A título personal considero que es una muy buena idea, pero sí hay que tener ciertos cuidados a la hora de las personas que evidentemente día sábado, día domingo están trabajando, porque también esta ley, la 21.693, incorporó varias modificaciones legales, tanto en materia laboral como también en materia de realización de esta elección municipal, que están bastante interesantes. También modificó también las sanciones de las personas que no van a votar, que también es una situación bastante interesante que se ha dado porque el legislador minimizó un poco la pena, en este caso, que es una falta, minimizó un poco la falta o la sanción pecuniaria en razón de la cantidad de personas que actualmente van a manifestar su derecho a sufragio. Sí. Alejandro, ¿cómo se emite el voto? Se supone que yo recibo la papeleta. Pongamos un ejemplo. Yo recibo la papeleta de alcalde. Hay seis nombres, 6 personas. ¿Cómo debo yo hacer el sufragio ahí? Bueno, primeramente uno concurre al lugar de votación, recibe su papeleta, tiene que en el libro individualizarse, firmar. Posteriormente uno entra a la urna, el voto es secreto, nadie puede alterar y ahí uno va a determinar, abre la papeleta y ahí salen los candidatos que uno va a elegir. Es decir, tiene que elegir a un candidato o si no, lamentablemente el voto puede ser nulo en atención a marcar a 1 a 2. Tiene que ser uno. Y evidentemente ahí usted tiene la responsabilidad personal de quién va a votar. Ahí usted tiene que determinar a su arbitrio quién va a usted va a elegir como candidato para que sea el futuro concejal, futuro alcalde, futuro gobernador o futuro consejero regional. Ahora, esto se hace una vez, en el sentido, por ejemplo, yo entro o voy a votar, ¿cierto? Me pasan mis 4 papeletas y ejerzo las 4 votaciones en diferentes papeletas, pero una sola marca. No, porque para aclarar esta duda, no Sí, es que yo tenga que ir el día sábado sí, y el día domingo. claro, no, es que uno elige un día y también lo que hizo el legislador fue eliminar la figura del lápiz grafito y incorporar la figura del lápiz de pasta azul, ¿ya? Que también es bueno porque puede ser objeto de cualquier... Falsificación o distorsión. No lo quería decir, pero usted lo dijo. Sí, es que lo que pasa es que tiene que ser bastante claro, sobre todo para no generar dudas. Alejandro, las consecuencias de una persona que no quiere sufragar, ya sea por motivos, ¿cierto?, de rebeldía, porque a lo mejor no está ni ahí por la política, o no quiere en sí mezclarse en nada, y no deja constancia. ¿Cuáles son las penas frente a esta, o qué consecuencias traerían de una persona que no votara y tampoco dejara constancia? Bueno, antiguamente, primeramente hay que distinguir que es una sanción pecuniaria, ¿ya? No hay una pena aflictiva, pero sí hay una sanción pecuniaria y antiguamente bajo la ley 18.700, la sanción iba de 0,5 UTM a 3 UTM, es decir, a casi 200.000 pesos. ¿Cómo era el procedimiento? Te citaba el juzgado de policía local y si tú no tenías un justificativo, eras sancionado y tenías que pagar esta multa. No obstante, hoy día se modificó la nueva ley, la 21.693, modificó la cuantía de la pena y hoy puede ser objeto la persona que no concurra a votar de una pena de una sanción pecuniaria de 0,5 UTM, es decir, aproximadamente entre 33 y 34.000 pesos. Ya. Ahora, ¿qué pasa con las personas, cierto, que por ese motivo dijeron voy temprano a votar y se encuentran con el panorama, cierto, de que falta alguien o apoderado? Apoderado se llama, ¿cierto? No, es vocal. 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 Sí. Y va, ¿cierto?, un agente militar y le dice, usted tiene que quedarse. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Qué debería hacer la persona? Obviamente tiene que quedarse. Sí, él debería quedarse. Hay un video bastante, ya me salió, me voy a escapar de la chaqueta de abogado, pero hay un video bastante divertido que está en redes sociales donde hay una persona que llega temprano y le dicen que él tiene que quedarse como vocal y él dice, no, yo me voy para la casa porque mi señora me pega. Cada uno tiene su justificativo. Es decir, aquí
no podemos hacer una distinción, pero legalmente debería quedarse, si no puede ser objeto de que lo puedan llevar detenido en ese mismo momento. Ya. Así que en ese sentido, Recibía, complejo. sí, Alejandro, bueno, para nuestros hermanos y amigos que se están conectando recién, que veo que han subido un poco la audiencia ahí, estamos conversando con mi hermano Alejandro Silva Acuña, abogado, hermano de la fe, como también estamos conversando con Mario, que también él va a dar su punto de vista, ¿cierto? Según el punto de vista de la Biblia. Y estamos clarificando un poco la parte legal en este primer tramo del programa, la parte legal, ¿cierto? Que nos corresponde la parte secular, ¿cierto? Sobre las elecciones de este fin de semana 2024. Alejandro, hay una pregunta. ¿Cuáles son los roles de cada persona que se elige? O sea, ¿cuál es la función en general? No vamos a profundizar porque obviamente nos extendería mucho el programa. Pero ¿cuál es la función del alcalde, el concejal, el consejero y el gobernador en sí, en general, Alejandro? Bueno, hay que distinguir que cada una de las funciones están regidas por normas y por ley, ¿ya? Hay una ley orgánica constitucional que rige cada una de las responsabilidades, pero a título personal y en términos muy, muy simples y medianamente vagos podríamos distinguir. Por ejemplo, evidentemente el alcalde es el representante legal de una comuna, quien de alguna manera administra y gobierna los fondos y las arcas municipales, y los concejales son aquellos que fiscalizan el trabajo en distintas etapas, son aquellos que fiscalizan las licitaciones, los presupuestos, son aquellos que de alguna manera son la voz y la representación del pueblo o de la ciudadanía. Adicional a ello, los consejeros regionales son aquellos que también son aquellos que fiscalizan y aprueban los fondos regionales, y los gobernadores efectivamente hacen la representación legal para poder administrar y representar el gobierno regional, los dineros, y usted también sabe todo el trasfondo político y también social que se ha manifestado en estos últimos tiempos, Sí. los casos emblemáticos, que no los voy a nombrar, pero sí el trabajo del gobernador es tratar de alguna manera de poder administrar los recursos de la región y también poder alimentar a través de su gobierno a las distintas municipalidades, fundaciones y entidades públicas que ellos representan. Lo estoy diciendo a grosso modo. Sí, no, sí, para poder clarificar, porque era una pregunta que estaba llegando. No, queda bastante claro. Alejandro, bueno, hay un concepto, y sobre todo las personas a veces que no son muy simpatizantes de la política, y dicen, no, a mí me importa votar por el alcalde y a lo más a un concejal, pero tiene gran relevancia el consejo de la gobernación, el consejo regional, porque ahí pasa mucho dinero. Exacto. Mucho dinero. Bueno, tú también lo expresabas y bueno, todos sabemos, ¿cierto?, la malversación que ha habido también de recursos, porque es mucho dinero que pasa ahí y obviamente es importante que las personas que estén ahí en la gobernación y como consejero regional también sean personas pro, o sea, personas que destinen los recursos donde hay necesidad. Exactamente, exactamente. Yo estoy completamente de acuerdo y ha sido una de las plataformas más cuestionadas en este último tiempo en atención a los casos de las fundaciones, que efectivamente ahí hay un tema que, bueno, delato conocimiento. Sí, sí. Alejandro, con el punto de vista religioso, o sea, siempre mirando la parte secular, ¿cómo se tienen que hacer en sí para las iglesias? ¿Hay permiso para hacer culto? ¿Hay permiso para hacer alguna actividad religiosa, lo que es sábado y domingo? ¿O es totalmente restringido? ¿Cómo es la parte legal en esa parte, en ese sector? Ya, perfecto. Sí, desde el punto de vista jurídico, no se permiten hacer reuniones públicas, pero de carácter electoral. Eso tenemos que tenerlo claro. La reunión pública que está prohibida es de carácter electoral. No O sea, que obstante, tenga que ver con alguna tendencia, algún candidato. exactamente. Si hay una tendencia electoral o política, no se debe, está prohibido poder realizar ese tipo de reuniones. No obstante, hacer reuniones de carácter público y privado que no sean de carácter electoral, sí se pueden realizar. ¿Ya? En este Ya. caso, los cultos sí se pueden realizar, pero que hay una cuestión también moral e interna de los pastores que generalmente ellos no hacen culto para que la gente esté más tranquila y pueda desarrollar En un su, punto de prudencia. sí, sí, su derecho a sufragio. Pero en este caso, respondiendo a su pregunta, no se puede realizar reuniones públicas de carácter electoral.
Algunos Ya. amigos pastores también me han preguntado que han ido a Carabineros y Carabineros dice que efectivamente sí se pueden realizar reuniones, pero ahí hay que tener cuidado con el tema del sonido, que esa es una cuestión completamente aparte, pero lo Sí, demás no tendrían problema. ya. Aún siendo al exterior, igual también se podría hacer, si alguien, Sí, aunque no es lo más prudente, no más aconsejable, pero si alguien quisiera hacer, por ejemplo, una predicación o una campaña, también se es permitido, o dentro de algunos límites, no sé. claro, es que lo que la ley dice es clara, dice reuniones públicas de carácter electoral y como no hay una cuestión electoral, no debería prohibirme, en este caso, el carabinero o en este caso alguna entidad pública en poder manifestarme. Ahora sí, para hacer este tipo de predicaciones, yo lo que le recomiendo es poder pedir la autorización con antelación. Por ejemplo, en una plaza o algo hay que solicitar a carabinero, en este caso, a la entidad correspondiente, el permiso con el objeto de realizar la publicación, porque si bien nosotros gozamos de la libertad de culto, gozamos de la libertad o el derecho de asociación, también hay ciertos parámetros que nosotros tenemos que resguardar, sobre todo el tema del sonido, que hoy día es un tema más complejo, ¿ya? En el Sí, sentido de que, por ejemplo, vamos a hacer una campaña, tomamos 2 torretas, empezamos a las 9 de la mañana a predicar, que es muy buena intención, estamos lamentablemente vulnerando un derecho a un vecino, estamos de alguna manera perturbando su integridad psíquica. Entonces, ahí a la hora de poder realizar hay que usar la prudencia y también hay que ser un bien sagaz a la hora de realizar sí, la predicación. sí, sí. Alejandro, ¿qué pasa si por a veces motivo a uno de nuestros hermanos le toca trabajar sábado y domingo? Porque su trabajo, por ejemplo, no sé, trabaja en la asistencia pública, de emergencia, o en algún, no sé, por restaurante donde obviamente funciona por alimentación, y diferentes trabajos, obviamente. ¿Cómo debe hacerlo para ir a votar? Bueno, aquí está una pregunta bastante interesante y aquí se genera una cuestión de criterio. A mí me pasa porque yo también soy empleador y uno tiene que programarse, ¿ya? Aquí pasa, hay un tema bastante complejo. ¿Por qué? Número uno, las votaciones son 2 días, día sábado y día domingo, ¿ya? Y antiguamente la ley 18.700 en el artículo 165 dice que ninguna autoridad o empleador podrá exigir, escucha esto, podrá exigir servicio o trabajo alguno que impida votar a los electores. Antiguamente, en términos simples, ¿qué significa esto? Que el empleador no puede no darle permiso al trabajador para que vaya a manifestar su derecho a sufragio. ¿Dónde está el problema hoy día para los empleadores? Es que anteriormente el permiso se gozaba de 2 horas, pero la ley 21.693 modificó este permiso de 2 horas a 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace el trabajador? Dice, ok, tengo 3 horas de permiso para ir a votar, más mi hora de colación. Entonces, ahí está un poco complicado desde el punto de vista laboral para el empleador, ¿ya? Si trabaja el día sábado o trabaja el día domingo. También esta ley, la 21.693, modificó y generó un feriado legal para el día domingo 27. Sorry, aquí entramos a mi área, esta es el área que yo chuteo, entonces, el laboral, Con las dos piernas. claro, con las dos constitucional estamos, pero con el área legal podemos chutear harto. Entonces, el día 27 está obligado y es un feriado irrenunciable para los trabajadores que trabajan en el comercio. Es decir, gente que trabaja en el mall, strip centers, centros comerciales, que trabajan en el comercio no deberían ir a trabajar porque es un feriado legal. Pero también ellos pueden, y escúchame, ellos pueden pedir el permiso para el día sábado. ¿Ya? Esas 3 horas las puede. Y si el empleador se niega, ¿qué es lo que debería hacer el trabajador? El trabajador debería interponer una denuncia en la dirección del trabajo y el empleador puede ser fiscalizado, ¿ya? Y aquí en la materia de las multas está más o menos complicado porque si no, vamos a materia de feriado irrenunciable, el día domingo, la persona que trabaja en el mall, si usted va a trabajar en el mall y usted es fiscalizado, la ADT a su empresa la puede sancionar de 1 millón de pesos a cerca de 10 millones de pesos. Es decir, la multa es grave, ¿ya? Sí, Dependiendo si es ahí micro, pequeña, mediana o grande. Y lo mismo ocurre en este caso para las empresas que no le dan permiso al trabajador para que vaya a votar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el tema? ¿Y por qué es tan importante de que el trabajador sepa esta información? Porque si ellos no van a votar, es decir, el empleador le dice, usted no va a votar porque yo tengo una empresa de seguridad. Nosotros tenemos 120 trabajadores,
Actualmente nosotros hicimos todo un protocolo para que nuestros trabajadores vayan a votar. Es decir, si el trabajador, yo como empleador, no lo dejo ir a votar, ir a manifestar su derecho a sufragio, ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador dice, le va a llegar la multa el día de mañana por el juzgado policial local y va a decir, no, si mi empleador no me dejó ir a trabajar, igual lo van a multar. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en el evento que no, el empleador no lo deje ir a trabajar? Lo que tiene que hacer el trabajador es ir a la inspección del trabajo a través de la plataforma web con su clave única e interponer una denuncia en contra del trabajador, y esa denuncia va a quedar escrita y eso va a ser de alguna manera un respaldo a la hora que usted sea sancionado por el juzgado policial local y quieran de alguna manera matricularlo, lo que es en términos bien simples, con una multa. Usted va a tener ya el respaldo para poder acreditar que usted, el trabajador, no lo dejó ir a trabajar, y también se va a abrir una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, en donde pueden sancionar a la empresa, cualquiera sea, cuando hablamos de empresa puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, entre 3 a 60 UTM, dependiendo si es micro, pequeña o mediana empresa. Es decir, el empleador, yo asesoro muchas empresas, y siempre le digo al empleador que aquí los empleadores tenemos que utilizar el criterio. Es decir, tenemos que tener la capacidad de decir, ok, tengo tanta gente trabajando, gente que trabaja en panadería, gente que trabaja en minimarket. Es decir, si usted no los deja ir a votar, va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque las multas son bastante elevadas. Sí, sí. Alejandro, entonces para dejar claro, este domingo es un feriado irrenunciable. Para las personas que están trabajando en el comercio. Ya, ok. Recibí una pregunta, la tengo acá en las redes, y a lo mejor tú lo explicaste, pero para que dejar claro, ¿qué pasa con una persona que está postrada o tiene demencia senil? ¿Qué se hace? Por ejemplo, yo tengo a una persona, ¿cierto?, en mi casa, representando un ejemplo, y esa persona está impedida físicamente de poder ir Sí, a poder poner constancia. Yo, como jefe de hogar, ¿tengo que igual ir a hacer constancia sí, por esa persona? mire, lo mejor, si usted me pregunta a mí, lo que abunda no daña. Ya, lo que abunda no daña, es decir, mejor que vaya, realice la constancia y adicional a ello en el evento, porque aquí en la praxis, ¿qué ocurre? Ocurren casos que el juzgado policial local no notifica a todo el mundo, pero en el evento que lo notifiquen, usted ya va a tener tanto el comprobante, en este caso la constancia de Carabineros de Chile, más el certificado que acredita el impedimento grave, ¿ya? En este Ya, caso la enfermedad, sea mental o sea física. ya. No sé si algo quiera agregar, Alejandro, que se me vaya, porque yo tengo algunas preguntas acá que las tenía apuntadas, que las he contestado muy bien, muy clara, he estado muy claro. Yo por lo menos en esa parte creo que has tenido el tiempo para explicarlo bien. No sé si, Alejandro, tú tienes alguna cosa que me haya faltado a mí de agregar, de informar, de clarificar algún punto, Alejandro. De mi punto de vista, no. Yo lo único que doy hincapié es el tema de resguardar las normas laborales a las personas que estén en un emprendimiento. Yo sé lo que es emprender, yo sé que de repente nosotros nos enfocamos tanto en el negocio, pero aquí estamos hablando de sanciones graves a la hora de que tenemos que permitir a los trabajadores que puedan ejercer su derecho, ¿ya? Hoy día la Dirección del Trabajo van a haber fiscalizadores tanto el día sábado y el día domingo fiscalizando a las empresas. Hoy día la Dirección del Trabajo emitió un dictamen, el 656 número 26, y estableció la hoja de ruta para los fiscalizadores, las sanciones y también los mecanismos que deben utilizar las empresas para poder de alguna manera cumplir a cabalidad con esta norma. Es un proceso lindo. A título personal, las elecciones, yo no soy, no tengo, como estoy en calidad de abogado hoy día, no voy a decirle por quién tiene que votar usted, pero tenga responsabilidad, vaya medianamente temprano y disfrute el día, porque es un día lindo, el día de la elección es un día lindo, un día donde de alguna manera nosotros respetamos el Estado de Derecho, respetamos nuestro Estado democrático y, como lo decía anteriormente, hay que orar siempre por nuestras autoridades. Sí, sí. Alejandro, la última preguntita que tengo. ¿Qué está prohibido en sí en estos 2 días? Por lo menos, yo de lo que tengo conocimiento, ¿cierto? No se puede beber, no hay venta de alcohol. Bueno, a nosotros a lo mejor no nos compete mucho, pero ¿qué cosas más estarían para poder cuidarnos? ¿Estará prohibido en este proceso eleccionario?
Efectivamente, hay prohibiciones respecto a la venta y el consumo de alcohol. Ya a la venta de alcohol deberían todos los minimarkets tapar, en este caso, toda la exhibición de venta de alcohol y las reuniones públicas de carácter electoral, ya que eso es Ya. una prohibición expresa de la ley 18.700. Ya, No debería haber propaganda de nada. no debería practicarse propaganda de nada. Es más, yo tengo un primo que está en candidato a concejal y yo mañana lo invito a predicar, pero él no puede señalar de que A de candidato. va de candidato. No, yo lo invito a predicar. Yo curiosamente lo invité mañana a predicar en la televisión, pero no puede decir que es candidato. Es decir, no hay Sí. propaganda. Sí. De hecho, deberían haber cerrado las campañas hoy día, para ese jueves. Sí, hasta las 00 están legalmente la publicidad. Bueno, aquí en Lota han dado bastante las caravanas y y bocinazos por allá y por acá. Sí. Alejandro, bueno, yo te agradezco mucho este tiempo. Quedas a libertad de poder también complementar. Tú eres una persona que obviamente tienes mucho estudio también teológico, bíblico. Te hemos invitado en tu calidad de abogado, que para nosotros es una gran ayuda, una gran bendición, pero tienes la libertad también de poder también colaborar con Mario. La idea de que nuestros hermanos estén instruidos, sea edificante esta conversación. Hasta el momento hemos recibido bastantes felicitaciones aparte a tu exposición. Ha sido bastante clara, Alejandro. Para nuestros hermanos que nos están viendo y que se están conectando, tenemos un programa especial el día de hoy, jueves, con motivo de las elecciones. Y hemos invitado a Alejandro Silva Acuña. Él es abogado, es hermano, es una persona que lleva también mucho tiempo, de chiquitito yo lo conozco dentro del Evangelio. Y nos alegramos bastante que como Dios ha utilizado a Alejandro en alta área y hoy día lo hemos invitado en su calidad de abogado y nos ha clarificado muchos puntos que obviamente los teníamos así como medio en duda, pero Alejandro ha traído en esa parte claridad. Vamos a conversar con Mario igual. Bueno, Mario, nosotros lo conocemos acá en el distrito, es nuestro director de IBECH, de Instituto Bíblico, profesor de teología, y vamos a ver desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la palabra del Señor, qué significa estas votaciones, cómo podemos nosotros como cristianos relacionarnos con este acto cívico. ¿Es bueno participar? ¿No es bueno participar? ¿La Biblia respalda? ¿Es bueno que hayan candidatos con principios cristianos o en sí eso queda totalmente vedado para los cristianos? Y eso lo vamos a clarificar. Tenemos la libertad, mis queridos hermanos, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, una consulta, obviamente con respeto, respetando el punto de vista de cada uno, ¿cierto? Pero siempre con altura de mira para poder clarificar y llegar al entendimiento de la palabra, que es lo más importante. Y uno de los logans que teníamos nosotros, la palabra fuente de sabiduría. La palabra es fuente de sabiduría. Es la palabra la que nos relata lo que Dios quiere de nosotros, nos instruye en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mario, ¿cómo estamos enfrentando desde este punto de vista cristiano las elecciones? ¿Cómo deberíamos enfrentarlo? Para introducir nuestro tema, Mario. Claro, bueno, vamos a abordar este tema que es muy importante, yo lo mencionaba al principio, es bastante decidor. La iglesia tiene un rol muy importante frente a la sociedad y creo que este es un momento de poder elevar la voz. Y la iglesia tiene un rol que cumplir frente a la sociedad y no estamos ajenos porque estamos insertos en esta sociedad. Por lo tanto, especialmente en estas elecciones de octubre, de 26 y 27 de octubre de este año, vamos a abordar esta temática bajo dos puntos de vista importantes. Lo primero es analizarlo a través de las Sagradas Escrituras, ver cómo Dios usó a hombres para la gobernanza del pueblo, cómo Dios los usó, ¿cierto?, para inclusive gobernar fuera de su pueblo, del pueblo hebreo, y poder ver cómo el hombre, estando en estas posiciones de gobierno, considera a Dios o no lo considera. Porque tenemos ejemplos claros en las Sagradas Escrituras de gobernantes que sí actuaron bajo la dirección de Dios, que sí gobernaron bajo la ley de Dios, y otros no gobernaron bajo la ley de Dios y tuvieron sus consecuencias y fracasaron finalmente.
Y el otro punto de vista lo vamos a analizar bajo el punto de vista teológico, basado en un concepto que quiero darle a conocer, que es la desprivatización de la religión. Esto tiene que ver con la iglesia, cómo la iglesia deja su etos primario religioso y se abre a un ámbito público, ¿ya? ¿Cómo salimos de estas cuatro paredes, cierto? Y se abre a este ámbito público para entrar al campo de la política o de la gobernanza en este tiempo. Lo podemos ver sobre todo en las nuevas generaciones. Antiguamente la enseñanza que nosotros recibimos de nuestros padres o de nuestros primeros pastores era que la iglesia era una iglesia apolítica y no debía de inmiscuirse en estos negocios, ¿ya? Sin embargo, hay un escritor, un sociólogo llamado José Casanova, que él aborda este tema de la desprivatización religiosa y cómo hoy en día, en este siglo XXI, ¿cierto? La iglesia evangélica, los evangélicos, forman parte de esta gobernanza, ya sea a través de los gobiernos comunales, a través de los gobiernos regionales o a través de las mismas naciones, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, constituyentes que tuvimos hace poco, inclusive presidentes de la República. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se salen de este etos primario? ¿Por qué se salen de este cuadrado que los encajonaba para no abordar la política? Se salen porque se dan cuenta de que los que están gobernando no lo están haciendo bien. Los que lo están gobernando practican la corrupción, practican la injusticia, hay falta de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es una cosa nueva que esté diciendo yo, sino que lo podemos ver ampliamente en la televisión. Y son temas de contingencia que hoy día están pasando y todos nosotros lo vemos a través de las noticias, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a abordar estas dos cosas que son muy importantes que la Iglesia debe de saber en este tiempo. Primero, analizar los gobernantes políticos a través de las Sagradas Escrituras. El primer análisis que podemos hacer es cómo Dios usó por voluntad de Él a hombres para salvar a su pueblo. Encontramos, por ejemplo, a José, el gran gobernador de Egipto. Eso lo vemos ampliamente en el libro de Génesis, en el capítulo 41. Entonces, cómo Dios lo usa desde muy chiquitito, podríamos decirlo así, desde muy joven, ¿cierto? Dios lo lleva a casa de Potifar y lo coloca sobre toda la administración de su casa. Mario, me gustaría ahí, para ir desglosando el tema, que yo lo veo bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista teológico, y a lo mejor ahí Alejandro también nos puede ayudar, porque siempre, o sea, en casi la mayoría, sobre todo del lenguaje cristiano, la palabra política es algo negativo, la palabra política. Y Alejandro, la palabra política, ¿cómo se define? ¿Qué sería política? Yo me acuerdo que uno de los primeros conceptos que yo aprendí en la universidad, mi profesor de Derecho Político, fue la palabra política, que significa arte, opinión o doctrina referente al gobierno de los estados, actividad que rige asuntos públicos. Es decir, es un arte la política. Sí. Ahora, ahí Mario, en sí, ¿cómo mira la palabra política desde el punto de vista teológico? ¿Dios se podría decir que ejerce política? Sí, En el él sentido tiene... de gobernar su pueblo, para poder un poquito definir realmente lo que es la política, porque muchas veces lo miramos de un punto negativo, no sea política, y a veces nosotros ejercemos política. Sí, en nuestra casa ejercimos política, Dios ejerció política, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? De gobernar un pueblo y poner también gobernante. Mario. Claro, claro que sí, ¿no? La palabra política, como bien tú lo dices, por esta enseñanza que nos dieron desde muy chico, creo que como que nos asustamos un poco cuando encontramos esa palabra política. Pero creo que, muy bien lo dijo Alejandro Silva, creo que la política es el arte de gobernar, ¿ya? Es un arte gobernar y hay que hacerlo de manera correcta.
de Ese es el manera, punto. claro, claro, de manera correcta. Y de hecho, Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, él vino a instaurar un reino. Y él, por supuesto, él tiene toda la autoridad sobre este reino y él gobierna, así lo dice el libro de Filipenses, recibió un nombre que gobierna sobre los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es la mayor autoridad. No hay Sí. mayor autoridad. Por lo tanto, nosotros somos súbditos dentro de este gobierno y el gobierno de Dios es un gobierno de equidad, un gobierno de justicia, un gobierno de paz, en el cual nosotros todos pertenecemos. Y creo que para todos los hombres está abierto este reino. Si él lo dijo, él hizo la universalidad del evangelio, de esta buena noticia, de que todos pudieran entrar a este reino. Entonces, no es lejano el concepto de política, no es lejano el concepto de gobernabilidad para la iglesia. Entonces, Sí. no debemos de asustarnos cuando tocamos esta palabra política o gobierno o el arte de gobernar. Creo que de cierta manera la Sagrada Escritura respaldan esto. Dios lleva, para volver un poquito atrás, Dios lleva a José a gobernar, ¿cierto? En el imperio más poderoso del antiguo mundo, Egipto. Sí. Y Dios lo lleva y lo coloca en un lugar supremo. Después de Faraón venía él. Y fue por voluntad de Dios para Sí. salvar a su pueblo. Entonces creo Exactamente, que, ese es el punto. ¿Cuál fue el motivo de que Dios llevó a José? Y tú lo decías muy bien. claro, para salvar a su pueblo, yo creo que hay que gobernar bajo ciertas características. Y el capítulo 41 de Génesis lo dice. El faraón se lo dice a José, después que le da a conocer el sueño y lo interpreta el sueño. Y dice, Claro. mire, yo lo tengo apuntado acá porque se los quiero compartir. Y dice, hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Uf, muy fuerte. No, Maravilloso. sí, no, hallaremos otro hombre. Estamos frente al imperio más poderoso del antiguo mundo. Si lo Sí. pudiéramos comparar hoy día, no sé, Estados Unidos de Norteamérica, hallaremos otro hombre, ¿cierto? Claramente la gobernanza, ¿cierto? Viene de parte de Dios. Tremendo. Sí, tremendo. Y lo dice claramente. No hay otro hombre entendido ni sabio como tú, se lo dice a José. Sí. Y Ahora, Mario, es importante de poder recorrer la vida de José, cómo Dios lo preparó para poder llegar donde él quería que llegara, donde Dios quería que llegara. No es una cosa mágica, mm, sino que Dios hizo vivir un proceso a José para poder llegar al propósito de poder ser bendición para su pueblo. claro, fue un camino bastante tortuoso, ¿ah? A mi manera de pensar, bastante tortuoso. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido por sus propios hermanos. Había envidia, celo en este joven, creo que según los teólogos hablan de 17 años, un niño, Sí. un niño. Entonces, y desde muy temprano Dios comenzó a pavimentar el camino de José en el sentido de que iba a ser instrumento para salvar a su pueblo posteriormente. José, cuando llegó a esta gobernanza, tenía 30 años. Es decir, pasaron 13 años de pruebas, dificultades. Fue vendido, fue encarcelado injustamente y pasó todas estas pruebas. Fue aprobado, en otras palabras, fue aprobado para finalmente llevar ¿cierto? A este puesto que por supuesto vino solamente por la gracia del Señor. Y lo que me impacta del capítulo 41 dice, Faraón le dice a José, a un hijo del Señor, y creo que tiene mucho que ver, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, tiene mucho que ver con los hermanos que hoy día están postulando a cargos de. Creo que si nosotros postuláramos a estos cargos, siempre debiera estar el Espíritu de Dios gobernando las mentes y las vidas de aquellos que están postulando a esto. Tiene que haber Absolutamente. sabiduría, tiene que haber temor de Dios. Y es todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy día en la gobernanza, ¿cierto? No tan solo en este país, a Latinoamérica y también a nivel mundial. Sí. Los gobiernos no están guiándose por Dios, bajo Sí. las Ahí leyes de Dios.
ahí tengo un punto, Mario, y lo decías tú sobre los reyes que obviamente tuvo Pueblo de Israel. La diferencia entre los reyes que fueron prósperos y los reyes que fueron totalmente calamitosos. ¿Qué diferencia tú hayas en eso, en el sentido de la relación con Dios? Claro, bueno, ¿Por qué se le designan estos reyes fueron reyes totalmente malos y estos reyes fueron muy fructíferos? ¿En qué fue? ¿Qué pasó en el camino? Porque Exacto. claro, porque lo vemos con José, fue bendecido, llegó a ser un hombre de muy alto nivel en el gobierno de Egipto. Sin embargo, nos encontramos en el libro de Crónicas y de Reyes, ¿cierto? Encontramos con los reyes que gobernaron a Israel. Hubieron 3 periodos importantes en este Reino Unido, le digo yo. Reinó Saúl 40 años, David 40 años y finalmente Salomón 40 años. Pero algo pasa con Salomón finalmente en los últimos 20, en los últimos 20 años de su gobernanza. Algo pasa. Y es lo que estamos hablando. Entonces, José se dejó guiar por el Señor, fue instrumento en las manos del Señor. Salomón, considerado el hombre más sabio al crear la tierra, sin embargo, los últimos 20 años de él no fueron buenos. ¿Sabe por qué? Porque él fue permisivo. Permitió y consintió algo que a Dios no era contrario a su ley. Consintió la idolatría en su reinado. Y cuando los hombres que están en eminencia, en poder, en autoridad, consienten al pecado, entonces su reino se va hacia abajo. Entonces yo creo que ahí está la clave. No sé si estás de acuerdo conmigo, estimado Alejandro, en eso. No sé, quiero saber sus opiniones también, hermano. Me puedo sacar, si ustedes me lo permiten, amado, me puedo sacar la chaqueta. La libertad la tiene. Me puedo sacar la chaqueta de abogado, si me lo permiten. Yo bien invitado en calidad de abogado. Si ustedes me dicen, métase, hermano Alejandro, yo me meto. Tenga libertad, mi hermano Alejandro. Jueces, yo creo que lo que usted dijo, hermano Mario, es una cuestión absolutamente vital y clave. Usted dijo algo, que la gente tiene que estar llena del Espíritu Santo. José estuvo lleno del Espíritu Santo y tuvo la capacidad de poder gobernar. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Número uno, que gente que está dentro de la iglesia, a nosotros la política nos da miedo. La política no nos da miedo. Ya hablar de política es tener un paradigma que se metió el diablo dentro de la iglesia. Hermano, usted dedíquese a predicar, pero no se meta en la política. No nos metamos en esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos, como no hemos sido enseñados y no entendemos la palabra que es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, no practicamos lo que nosotros lo que desconocemos no lo practicamos, y como lo desconocemos, de alguna manera lo enmarcamos que es del diablo, partiendo de esa base. Lo segundo, a mí me llama poderosamente la atención en Jueces capítulo 9, versículo 8, donde dice que los árboles quisieron elegir un rey. Dice la palabra, ¿y a dónde fueron? Fueron al olivo. Y ustedes saben que el olivo es señal y figura de un hombre que carga presencia de Dios. Es decir, el tipo que carga, ¿qué es olivo? Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero el problema no fue de los árboles, sino fue del olivo, porque el olivo no quiso reinar. Dijo, más el olivo respondió, he dejar yo de producir aceite, es decir, he dejar de yo hacer iglesia por ir a gobernar. Y dice la palabra que los árboles, ¿dónde fueron? Fueron a la higuera, señal y figura del vino, del pacto, del gozo, ¿no? Y dice, lo mismo respondió la higuera, yo voy a dejar de producir mi dulzura por dejar de gobernar. ¿Y dónde fueron los árboles? Fueron a la espina. Entonces, tenemos gente que está gobernando en calidad de espinas porque los olivos y las vid no están haciendo su trabajo. Entonces, Tremendo. ¿dónde está el problema? Mi lectura que yo hago, por eso usted me voló la cabeza cuando usted dijo la desprivatización, porque es verdad, estamos segmentados en una privatización, pero cuando salimos de eso, hoy día nos quejamos porque tenemos corrupción, hoy día nos quejamos porque tenemos fundaciones, hoy día nos quejamos porque homosexuales están gobernando sin discriminar a los homosexuales. Tenemos brujos, tenemos hechiceros, tenemos gente pactando el Congreso. Yo tuve la oportunidad de estar hace un mes y medio atrás haciendo un trabajo con más de 218 pastores y nos metimos al Congreso, nos metimos al Senado y nos metimos nos metimos al Congreso, nos metimos a la Corte Suprema y estuvimos en la Moneda.
Y entramos ahí, oramos en lugares estratégicos y yo tuve mi opinión personal que se lo voy a decir en un cafecito. Pero dentro de todo eso me bajó esta palabra, ausencia de olivos. Entonces, cuando se para un olivo y dice, este olivo dice, yo quiero ser concejal, yo quiero ser alcalde, quiero ser diputado, amado, eso es del diablo, usted dedíquese a predicar, déjese eso. Y por ausencia de olivos que no está gobernando, la gente, las espinas. Entonces, nos Sí. pinchamos con las espinas, nos hieren, nos roban. Y hay un tema, en mi apreciación personal, ojo, considero que es una apreciación totalmente personal, que hoy día necesitamos levantar una generación de olivos y apoyarlos. Yo creo que hay que apoyarlos Sí, absolutamente. para ir respaldando a la gente, porque van a ser una voz profética. Yo tengo un vínculo muy grande con Brasil y hay un diputado que es de nombre Feliciano, y cuando quieren comenzar la Agenda 2030, la Agenda LGTB, esta persona se para como diputado y se para como pastor. Y él dice, así dice el Señor. Y él empieza a profetizar y la gente le tiene mucho respeto. ¿Por qué? Porque es una voz profética. Yo creo que tenemos que pararnos con una voz profética. Por eso bendecimos a la gente que está en el Partido Cristiano, a la gente que conserva los valores, porque eso yo creo que es clave. Necesitamos olivos, es mi opinión, es mi opinión. Me pongo ahora la chaqueta. Sí, muy importante. Lo leía yo al principio del conversatorio sobre la preocupación que debe tener la iglesia por los reyes. No somos personas extraterrestres de que vivimos sobre la tierra y hagan lo que quieran acá. Nos vemos perjudicados como iglesia, y no lo digo en el sentido de que vamos a ser beneficiados con un bono, con una ayuda social, con una casa. No, estamos siendo invadidos con leyes que atentan contra los principios cristianos. Y si no se levantan personas con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, vamos a perder muchas cosas. No solamente nosotros, sino nuestro país, nuestra sociedad va a ser corrompida. Amén. Es cosa de ver la malversación de fondos de gente corrupta. Y no quiero tampoco ser ofensivo con nadie. Estoy siendo bastante claro a la información que recibimos en las noticias. Gente corrupta se está llevando el dinero que está destinado a la gente más necesitada. Se están llenando los bolsillos porque las personas que nosotros hemos elegido, porque habla de pobreza, porque ayuda a esto, pero son gente corrupta. Y no lo digo yo, sino las evidencias lo dicen. Las evidencias dicen de que los dineros están siendo desviados y no están llegando donde se necesita. Y cuando se levanta una persona con principios cristianos, hermanos de la fe, personas que nosotros conocemos en nuestro testimonio, en vez de apoyarlos, empezamos a criticarlos, lamentablemente. Sí, es muy cierto lo que dicen ustedes, querido hermano. Bajo la perspectiva teológica, en este tiempo, en este siglo XXI, es necesario de que, por eso yo mencionaba el rol de la iglesia en medio de la sociedad. Vuelvo a tocar al sociólogo José Casanova con respecto a su libro Religión, Política de Igualdad de Género y Religiones Públicas en el Mundo Moderno. Ahí podemos encontrar este tema de desprivatización de la religión. Él lo plantea y lo estudia ampliamente, pero por esa razón nosotros hoy en día, tal como lo tocaba usted, hermano Alejandro Roa, al principio, en 1 Timoteo 2:1-3, el rol de la iglesia es orar por los gobernantes, orar sí o sí por los gobernantes, pero también, como muy bien lo explicaba nuestro hermano Alejandro Silva, hay que votar por convicciones y principios. No podemos nosotros dejarnos llevar por tal promesa que nos haga algún candidato, sino que la iglesia en sí debe de votar por convicciones y principios. Y nosotros, por ende, nosotros los guiamos por la palabra del Señor. Si nosotros votamos por convicciones, principios, gobernantes que sean probos, que gobiernen con equidad, que gobiernen con justicia, que gobiernen y repartan los recursos equitativamente para todo el pueblo, y no que uno se lleve la tajada más grande y otro se lleve la tajada más chica. Por esas personas nosotros debemos de votar. Y si son hijos del Señor, entendemos que todos estos valores espirituales, el temor del Señor va a estar en ellos. Y Dios les dará la sabiduría para poder votar. Quisiera dar algunos ejemplos, si me lo permiten, por favor.
Yo estuve revisando algunos artículos, revisé un artículo de la BBC en los Estados Unidos y me sorprendió mucho porque me entregó una estadística muy, muy importante. Donald Trump, el año 2016, en los Estados Unidos, el 80% de los evangélicos en Estados Unidos votaron por Donald Trump. Y eso lo llevó a la presidencia. Sí. Por eso Donald Trump hoy, en esta campaña, ¿cierto? Va a conversar con el mundo evangélico para que lo respalden. Por eso usted encontró a Donald Trump en el Salón Oval que pastores estaban orando por él. Porque el 80% de los Estados Unidos, de los evangélicos de Estados Unidos votaron por él. ¿Ya? El otro caso emblemático que todos conocemos es del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Mire, El Salvador es una nación bastante pequeña en comparación a otra. Sus habitantes son 6.365.000. Y él fue elegido 2 veces consecutivas, pero los votos evangélicos en su país fueron totalmente decidores. La población evangélica alcanza un 38.2%, es decir, 2.413.430 personas salvadoreñas que son evangélicas y llevaron a gobernar a este presidente de la República. Ha sido ejemplo para todas las naciones del mundo. Sí, hay una cosa, Mario. Hoy día yo veía en las noticias, leía un artículo de que El Salvador es uno de los países, no me acuerdo en qué lugar está, pero incluso superaba a Suiza como uno de los países más seguros para vivir, Así es. con más paz y tranquilidad, de buena calidad de vida. Y eso obviamente nos envidiamos de acá de Chile. Claro, porque las muertes y el vandalismo nos está asediando. Claro, porque si usted se da cuenta y revisa los archivos en televisión, cuando él asume, lleva al pastor Dante Gebel para que ore por su nación. Sí. Y el pastor Dante Gebel le lleva una palabra al presidente Nayib Bukele. Y en esa palabra, él gobierna y siempre pone a Dios en primer lugar. Y ha desarraigado al vandalismo, a estos segmentos terroristas, pandillas que tenían tomada prácticamente el país entero, los desarraiga. Pero creo que no fue Nayib Bukele, es una opinión muy personal. Creo que fue Dios, obviamente. que fue Dios a través de este gobernante. Entonces tenemos... Es que puso su carta de navegación dentro de los principios cristianos. O sea, ahí está lo que tú explicabas al principio. Cuando el Espíritu de Dios está en la persona, te da la sabiduría y te da, obviamente, el norte para poder tomar las decisiones que hay que tomar. Ese es el punto. Claro que sí. Ahora, no sé si Alejandro Silva nos puede dar un ejemplo. Tú conoces más Brasil. Creo que va por la misma línea. Tenemos hermanos evangélicos, pastores que son diputados, que están en la gobernanza, políticos, alcaldes. No sé, yo no conozco mucho allá, pero creo que sí, por lo que tú mencionaste. Sí, gracias al Padre yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a Brasil. Estoy viajando mínimo 3 veces al año a predicar y a ver algunas cosas ahí, pero Brasil está más evolucionado que nosotros en el sentido de que la iglesia sabe su rol. Ya, me encantó mucho la palabra desprivatización, me encantó demasiado. Creo que Brasil apuntó para allá y tiene bastantes diputados, tiene bastantes senadores y adicional a ello también la iglesia se une mucho. La unidad es transversal a la hora de golpear la mesa. Y aquí hay una cuestión que lo voy a citar también respecto al punto de vista del origen del derecho. ¿Ya? Hay un origen del derecho desde el punto de vista filosófico que es el derecho natural y está el derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas creadas por el hombre, que se le denomina ordenamiento jurídico, pero el derecho natural es aquel que se radica en la conciencia del hombre, que determina el bien y el mal. Es decir, ese derecho natural viene de Dios, es decir, el sentido común. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que los brasileños trabajan mucho esa idea y cuando las cosas no funcionan, la iglesia se levanta. Es decir, la iglesia ora, la iglesia intercede, la iglesia va al monte y los gobernadores van a golpear la mesa. Es decir, ellos van con una palabra, ellos van de alguna manera con la unidad transversal
llenos del Espíritu Santo van a detener estas normas que de alguna manera quieren maldecir a la nación. Es un pueblo que ora mucho. Entonces yo creo que si hoy día nosotros tenemos la unidad, la Biblia dice que los hijos de Isaacar han entendido los tiempos y nosotros tenemos que entender el tiempo. A título personal, yo creo que hay que entender el tiempo. Ya nosotros deberíamos estar orando por quién va a ser el presidente de la República, quién va a ser el diputado. Entendemos que tenemos que orar por nuestras autoridades, pero la principal autoridad, no quiero decirlo porque está lindo el programa, no quiero decirlo, pero no todo se soluciona orando. Yo creo que Dios ha tomado muchos profesionales que de alguna manera Dios los va a elevar a esos sillones, a esos lugares. Y gente que tiene capacidades, cientistas políticos, gente que ha estado en diversas profesiones que van a entrar ahí. Pero adicional a ello, yo creo que tiene que estar balanceado estando lleno del Espíritu Santo porque son lugares muy, muy, muy densos. Yo tuve la oportunidad de escuchar conversaciones, gente ha llegado a la oficina a pedir oración, diputados, gente que estaba en lugares altos y hemos visto que ellos dicen que la zona es muy negra, es decir, el mundo espiritual en esos lugares es muy bravo, no es todo lo que se ve en la tele. Entonces tenemos que nosotros tenemos que producir así como producimos pastores, así como producimos misioneros, evangelistas, tenemos que producir alcaldes, tenemos que producir concejales, tenemos que producir gente, pero capacitados, es decir, no cualquier persona que quiera ser concejal o que quiera ser alcalde y no se capacitó. Yo creo que eso es un tema. Y lo demás lleno del Espíritu Santo, pero en mi apreciación personal. Sí, de todas maneras. Mire, y por último quiero llevarlo estos ejemplos que están a través de Latinoamérica y a través del mundo, quiero llevarlo acá a nuestra región del Biobío, a nuestra comuna de Coronel, a nuestra comuna de Lota. En la región del Biobío, nosotros, los evangélicos, somos el 25%. 25%. Eso representa a 487.965 personas. Casi 500.000 personas, casi 500.000 evangélicos habitamos la región del Biobío. Creo que y a nivel nacional somos 5 millones, 5 millones evangélicos, imagínense. Y creo que vamos en alza. ¿Ya? Sí, pero, así dice la estadística. Así dice la estadística, pero creo que, como lo dije al principio, la iglesia tiene un rol en medio de la sociedad. Creo que en este tiempo las nuevas generaciones se están desprivatizando de la religión y están entrando a esta área de la gobernanza para un bien común, un bien para toda la iglesia. Y la iglesia tiene un poder y es su voz y es su voto en este tiempo, ¿ya? El poder de la iglesia es de muy alto nivel, a nivel comunal, a nivel regional y a nivel país. Por eso la iglesia debe de orar, tal como lo decía Alejandro Silva, debemos de orar. Y como lo manifestaba tú, Alejandro Roa, 1 Timoteo 2:1-13 dice, el apóstol Pablo exhorta ante todo que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, los reyes y por todos los que están en eminencia. Y yo le agregaría un poco más, por todos los que van a asumir estos cargos. Creo que nuestra voz debe alzarse en favor de ellos. Sí. Y lo dice claramente el apóstol. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad Muy importante eso. y honestidad. Sí, muy importante. Que es lo que necesitamos en este tiempo, queridos hermanos. Para redondear la idea, debemos de votar por convicciones y principios. Gente que sea capacitada, tanto en las ciencias políticas, pero también que sean hijos del Señor. Que sea un presidente de la República, que sea un hijo del Señor, pero un presidente de la República. Que sea un diputado, pero que sea hijo del Señor. Y las características ya las vimos con el gran ejemplo de José. Por eso hoy día debemos de orar. Hay varios hermanos, yo no lo quería decir, pero lo voy a decir. Y lo asumo con toda responsabilidad. Está nuestro hermano David Silva, que va por concejal de Coronel. La iglesia David Silva Solís debe de orar por él, porque es nuestro hermano y es de nuestra corporación.
Así Sí. lo hacía manifiesto nuestra pastora presbítera en la página de las redes sociales, por nuestro hermano Leonardo Galloso, que va como concejal a Arauco. Mario, muy Debe- bien lo que estás haciendo. Yo de- también, yo me sumo de- a todo eso. Pero ¿por qué debemos de orar. debemos orar? ¿Por qué? Debemos ¿Qué orar cómo debe ser nuestra dirección por nuestros hermanos que están como candidatos? para que tengan una gobernanza tal como la tuvo José, ¿ah? Con estas características: hombres llenos del Espíritu Santo, pero llenos del Espíritu Santo. Segunda característica, que sean sabios. Cuando alcanzamos la sabiduría de Dios, entonces el temor de Dios está en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Y no nos permite hacer el mal, no nos permite ser corruptos, no nos permite ser desproporcionados, nos permite gobernar con justicia, con equidad, nos permite gobernar para todos, con equidad. Y cuando tenemos el temor de Dios, entonces gobernamos con la sabiduría de Dios y para el pueblo. Creo que es muy importante orar por eso, y orar para que no sean, a ver, ¿cómo es la palabra? Corruptibles frente a las presiones sociales, porque la presión política en este país es muy Ese es el fuerte, punto, porque en muy sí el fuerte. medio político en nuestro país te lleva muchas veces a hacer cosas que van contra principios cristianos, Claro, claro a que sí. veces por omisión incluso. No es que la persona va a hacer algo equivocado, pero a veces permitimos de que nuestro ambiente, el área donde yo ejerzo la gobernanza, se hagan cosas que no están dentro de los principios. Y ahí donde tiene que estar la fuerza para oponerse a las presiones sociales, a las presiones. Y eso es muy importante de poder describirlo, porque nosotros como iglesia debemos orar por cobertura por nuestros hermanos que están ejerciendo el liderato, porque la presión social es muy fuerte, Claro. sobre todo cuando están con compromisos partidistas. Claro, claro que sí, sí, es muy fuerte. Yo creo que ahí hay una palabra para ellos, y creo que también una palabra para nosotros. Jesucristo lo dijo, Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Ya? Pero luego él como que endosa esto a la iglesia y le dice: ahora ustedes son la luz del mundo y también son la sal de este mundo, para preservar esta equidad, para reservar esta sabiduría, este temor, los principios bíblicos, los valores espirituales que debemos nosotros conservar y traspasarlo a las nuevas generaciones. Yo creo que por ahí va el concepto: alumbrar en medio de esta oscuridad que está en este tiempo. ¿Ah? Sí. El tiempo ha pasado muy rápido. La conversación ha estado muy interesante. Eh, Pienso de que, bueno, yo estoy aquí recibiendo, y ustedes tienen la oportunidad a lo mejor de leerlo por las redes sociales, están felicitando el programa, a Alejandro en su calidad de abogado, a Mario en su calidad, ¿cierto?, de profesor de teología, para clarificar muchos puntos. Me gustaría que cada uno pudiera tener el tiempo, Marito, si, yo sé que da mucho tiempo, mucho da, Alejandro, para redondear el tema que hemos conversado. Sé y espero también en que las personas que están escuchando este programa podamos meditar en lo que Dios nos pide. Es un compromiso con Dios. No lo tome porque a lo mejor no, porque es desconocido, porque a lo mejor hizo, no sé, por alguna cosa que a mí me agradó el candidato, o me trajo un canasto con mercadería, o porque va a ser una calle, me prometió, no sé, pues de poner un arbolito en el área verde. Hay cosas que son mucho más fundamentales que las cosas propias. O sea, no porque a mí me traigan algo, yo voy a votar por un candidato. Hay muchas cosas más trascendentales, mucho más importantes, que es el compromiso con Dios. Dios me exige de que yo debo ejercer el cuidado de los principios valóricos, y lamentablemente nosotros, y con esto quiero redondear y dejarle a ustedes la palabra porque ya el programa ha avanzado bastante, es un deber que nosotros como adultos, como papá, de poder inculcar en las nuevas generaciones que vayan ocupando las áreas que le pertenecen al pueblo cristiano. La política, la administración de empresas, el ejercer la pedagogía correctamente en nuestros colegios,
el poder tomar lo que es la parte financiera de nuestro país. Se necesitan profesionales preparados. Alejandro Silva decía algo muy importante, si no podemos tampoco llenarnos de oración frente a algo que queremos lograr. O sea, si yo voy al supermercado, por más que dé vuelta con el carro pidiendo de que Dios pague la cuenta de ese carro, de esa mercadería, no lo voy a lograr. Dios puede hablar un milagro, pero lo que va a querer la persona que está en la caja es que yo cancele. Y para eso tengo que ejercer un trabajo para tener esos recursos. Entonces, aparte de que nosotros nos podamos dedicar a la oración y pedir por nuestro gobernante, necesitamos que gente con principios y valores cristianos cope las áreas de administración de nuestro país, porque cuando haya personas llenas del Espíritu Santo en los lugares, ya sea en la televisión, ya sea en la política, ya sea en la administración de empresas, ya sea gente profesional en la salud, vamos a tener un país bendecido, porque nosotros somos personas que, agentes de transmisión de las bendiciones a nuestra área. Y es importante eso. Me gustaría, Alejandro, que pudieras tener las últimas palabras para ya despedir nuestro programa, y después, obviamente, Mario toma la palabra y así damos conclusión a nuestro programa, que ha estado interesante. Hay muchas personas que están comentando y, obviamente, llamando a la bendición de ustedes por lo que ustedes han hecho, de poder clarificar muchos puntos que en nuestra iglesia a veces los pasamos por alto. Alejandro Silva. Muchas gracias, tío Alejandro. Para mí es una honra, de verdad. Les bendigo, les doy gracias por la invitación. Creo que para mí escuchar a nuestro hermano Mario es una bendición completa. Un hombre que tiene un gran testimonio, un hombre de Dios, siempre lo he dicho con mi padre, lo respetamos mucho. Y de verdad le envío un abrazo. Y sí, encerrando, yo creo que hoy día nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad profética de poder parar. Génesis capítulo 41, versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, necesitamos hoy día, José, necesitamos gente preparada, pero dice la palabra que no había entendido ni sabio como José. Así que yo creo que eso es clave. También hacerle la invitación a todos los amados de poder, ustedes saben, mi primo trabaja conmigo, David Silva Solís. Yo lo conozco, es una persona de muy buen testimonio. Cuando conversó conmigo, voy a abrir un poco la ventana, cuando me dijo voy a ser concejal, fui uno de sus mejores amigos, yo le dije, te estás metiendo en algo difícil, le dije. Eso es bravo, le dije, hay que ser valiente. Y también quiero darle la gracia a toda la iglesia del Ejército Evangélico de Chile y a todos los hermanos que lo han apoyado, porque ha recibido un apoyo, pero extraordinario. Yo le dije, salgas electo o no salgas electo, tú ya ganaste. Y bendigo a todas las personas, los hermanos cristianos que están haciendo sus elecciones y a título personal, en lo que yo pueda ayudarlos, estoy a mi disposición, nuestra profesión está a su disposición y de verdad para nosotros es una honra poder estar con ustedes. Así que le envío un abrazo también a mi esposa y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Alejandro. Mario. Amén. Bueno, agradecer este espacio primeramente a todos los que hacen posible este programa, porque generar este tipo de espacio enriquece la vida de la iglesia. Nos damos cuenta de que hoy la iglesia tiene otra mirada y también tiene otra responsabilidad en cumplir este rol como iglesia en medio de la sociedad. Agradecer, ¿cierto?, a nuestra pastora Carlina Guzmán, que permite este espacio para poder hablar del Señor, pero también hablar de la contingencia que está pasando hoy en día en nuestro país. Agradecer, ¿cierto?, bueno, a mis pastores, a mi pastor Jorge, a mi pastora Erika, mandar un saludo a mi esposa igual, a Gloria y a mis dos hijas. Agradecerle a ti, hermano Alejandro, por generar estos espacios. Creo que lo hemos conversado y creemos que este tiempo es un tiempo diferente para la iglesia y debemos nosotros levantar la voz en el buen sentido de la palabra, digo, no de una manera revolucionaria, pero sí hablar con la verdad, como lo hizo Jesucristo. Agradecer también a Alejandro Silva por su buena voluntad, a poner su disposición, su profesión. Yo hablé con él cuando lo contacté por teléfono, me dijo, hermano, estamos a su servicio. Y
De verdad, así me lo dijo. Así me lo dijo. Yo te agradezco, Bendiciones. Alejandro, por esa buena voluntad. Así es que a todos los hermanos que nos escuchan, votemos por principios y convicciones, votemos por gente que sea hijo del Señor, que estén llenos, hijos que estén llenos del Espíritu Santo. Oremos por ello, oremos por cobertura, para que podamos en un futuro cercano tener hijos del Señor como alcaldes, como gobernadores regionales, como presidentes de la República. Creo que esta es una generación distinta y creo que ya se ha comenzado a dar un paso hacia adelante. Pero los que estamos atrás de estas cámaras queremos animarle, queremos decir siempre la verdad, y yo quiero dejarle una palabra, porque mi ejemplo mayor es Jesucristo. Isaías 9:6 dice, el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese príncipe de paz esté con todos los hermanos que van a la candidatura este fin de semana y con todos los que vamos a ir a votar. Agradecemos al Señor por este espacio y nos encontramos prontamente. Ojalá no sea el primero, sino sean varios más programas que podamos estar guiando a la Iglesia del Señor en esto. Gracias, hermano Alejandro. Gracias a ustedes, agradecer a Alejandro por su tiempo, los bendecimos en todo lo que Dios está permitiendo en su ministerio. Agradecerte a ti, Mario, igual por tu tiempo, igual es muy valioso lo que ustedes están haciendo. Esperamos en Dios de que este programa obviamente se pueda ir generando. A lo mejor no vamos a estar todas las semanas, pero sí que es necesario que vayamos tocando algunos puntos para clarificar, para educar, para instruir a nuestra amada iglesia. El derecho a votación, y con esto quiero cerrar, el derecho a votación es para todos los que obviamente están dentro de las normas legales. Nadie va a entrar a la urna o al cubículo donde nosotros ejercemos nuestra votación. Es nuestra conciencia. Dios obviamente nos hace sentir. Nosotros no hemos querido para nada poder hacer publicidad a algún candidato. No nos compete en eso, no nos compete hacer publicidad a ningún candidato, pero sí queremos bendecir la vida de nuestros hermanos, sobre todo hermanos que están dentro de nuestra corporación, nuestro hermano Leonardo Galloso en Arauco. Lo bendecimos, querido hermano, que Dios sea con usted y que Dios pueda hacer lo que en el plan perfecto Él tiene para usted. Si va a ser elegido, oraremos por usted, estaremos clamando para que Dios lo cubra, le dé sabiduría, le dé integridad cada día más. Usted ha dado ejemplos de eso y esperamos de que Dios lo acompañe en este testimonio. Igual bendecimos, hermano David Silva Solís. Mi querido hermano, hemos compartido muchas veces trabajo donde Dios los ha utilizado grandemente para poder llevar la palabra. Rogamos a Dios de que la bendición de Dios le acompañe en estas elecciones y que las personas que están al lado suyo puedan hacer un aporte. Esperamos de que dentro de los planes de Dios, en los absolutos planes de Dios, pueda estar también de ser elegido. Si no es así, bueno, yo sé que usted va a seguir en el plan de que Dios tiene para su vida. Yo quiero tomarme las palabras de un candidato a gobernador que es Pastor Luciano Silva. Una persona que obviamente he tenido la oportunidad también de escuchar una exposición, es un hombre muy preparado en la palabra teológicamente, como también en la parte académica. Él decía de que el pueblo cristiano, el pueblo evangélico sobre todo, ha sido un gran aporte para la sociedad aquí en Chile. Y me sumo a eso. Nosotros como iglesia, y decía Mario, somos un buen porcentaje. Si nosotros nos uniéramos en un solo criterio, tendríamos gobernantes bajo los principios cristianos. Son nuestras iglesias que la mayoría de las personas rehabilitadas de drogadicción son salidas de nuestras iglesias. O sea, nosotros tenemos, con la gracia de Dios, personas que pueden contar testimonio de que Jesucristo los ha cambiado y no han vuelto a la droga. Personas que por ese motivo han estado a punto de quitarse la vida con depresiones totalmente severas, profundas, Dios lo ha restaurado. Entonces no podemos decir de que la iglesia evangélica no ha sido un aporte.
es necesario que nosotros podamos tomar esta bandera de lucha y ponerla, que es Jesucristo, ponerla en alto, que nuestros principios, nuestros pensamientos sean válidos, porque no somos personas que vivamos en otro mundo, vivimos en este mundo, vivimos en este país maravilloso que Dios nos ha concedido. Entonces podamos ejercer nuestro derecho a voto en conciencia bajo lo que Dios nos hace sentir. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos, nuestros pastores que han estado en audiencia, nos han mandado mensajitos, ¿cierto?, de apoyo, de felicitaciones. Para nosotros es una gran bendición de poder estar en la página del distrito. Agradecerle infinitamente a mi hermano Gustavo Cheuquelet, a mi hermano Robinson Cifuentes, que han abierto este espacio para conversar. Esperamos que no sea la última, mediante Dios, ¿cierto?, podamos tocar diferentes temas. Sean muy bendecidos, nos vemos el próximo martes en el programa que estamos transmitiendo, Crónica de Esperanza, ¿cierto? Y esperar, ¿cierto?, de que tengan un lindo fin de semana en paz y en armonía. Muchas bendiciones y que la paz de Jesucristo repose en tu casa. Nos vemos. Chau. radioanita.cl y el Departamento de Comunicaciones del Distrito El Carbón ha presentado Crónicas de Esperanza, programa conversatorio junto a Alejandro Roa y sus invitados. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Hasta pronto.